pasar a la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la dirección Él, que sea Papá Dios poniendo la dirección de esta palabra en mi corazón y en el entendimiento, para que yo la pueda dar por medio de la sabiduría de Dios y no la del mundo, ¿verdad? Oremos, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza. Padre mío, mi Dios todopoderoso, presentándome, Padre amoroso, en este momento una vez más, delante de tu presencia vengo, Padre, para poder, mi Dios, compartir esta palabra, mi Dios. Esa palabra, mi Dios, que me has permitido, mi Dios, en mi corazón, en mi pensamiento. Esa palabra, mi Dios, que me has dado, mi Dios, para este día. Te doy gracias, mi Dios, porque me permites esta oportunidad, este momento, este privilegio, Padre. Aunque no soy digno, Padre Celestial, pero has tenido, mi Dios, misericordia. Aunque somos, mi Dios, pecadores, pero tú, Padre Celestial, has tenido misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de mi Señor Jesús, Padre, te pido, mi Dios, que ayudes, mi Dios, a entender, a comprender esta palabra. Que esta palabra, mi Dios, traiga, mi Dios, enseñanza, mi Dios, con sabiduría, mi Dios, de la tuya y no la del mundo, Padre Celestial. Que esta palabra, mi Dios, abra nuestros entendimientos, nuestro corazón, y que la podamos recibir, Padre Celestial, con un propósito de ayuda espiritual, para que podamos, mi Dios, entenderte, comprenderte, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús, Padre, te lo he pedido. Te pido, mi Dios, por las almas, mi Dios, que nos escuchan, que nos ven, mi Dios, en las diferentes, mi Dios, partes de este mundo, Padre. Hasta allá, mi Dios, donde haces posible, mi Dios, esta palabra. Te pido, mi Dios, que lleves luz, luz de vida, Padre Celestial, hasta esos hogares. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Padre, te lo hemos pedido. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Como título, el fruto prohibido, ¿verdad? Como venimos hablando de este tema durante se pueden sentar, ¿verdad? Si quieren. Como hemos venido hablando de este tema, ¿verdad? En las 3 diferentes ocasiones que hemos tenido. Ahora Dios me presenta nuevamente este tema, pero en una forma diferente a las anteriores, ¿verdad? Y para comenzar quiero que nos vayamos al libro de los Génesis, capítulo 3 y versículo 3. Génesis capítulo 3 y versículo 3. Como ustedes se pueden recordar que hemos venido hablando del árbol de la vida, del bien y del mal. Hemos venido hablando del libro de Génesis en las 3 últimas ocasiones. Pues ahora nos vamos a enfocar nuevamente en el capítulo 3, versículo 3 de los Génesis. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bendito sea Dios. Amén. Ustedes se dan cuenta y somos muy conocedores de estos versículos. Pero estos versículos tienen mucha sabiduría de nuestro Dios para nuestro entendimiento. Cuando vemos que Dios le habla
a Adán, porque se refiere a Adán, no a Eva, ¿verdad? Dios le habla de que había un riesgo, pero le habla de un árbol que se encontraba en medio del huerto, ¿verdad? Y Dios le dice, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Y como sabemos nosotros, son reglas estrictas, que le está diciendo de que si lo hace va a morir. Es algo que nos habla del bien y del mal, dos cosas. Desafortunadamente hubo una desobediencia, y es en la que nosotros todos hoy en día estamos expuestos a eso. Estamos en medio, en este mundo, rodeados del mal. O sea, estamos expuestos a un fracaso por la desobediencia y lo acontecido. Aunque Dios ha tratado de salvarnos a nosotros y rescatarnos, de decirnos a nosotros, ¿verdad? Es muy imposible poder alcanzar a la humanidad por medio de la palabra de Dios, por esa desobediencia que ya existe entre nosotros. El bien y el mal son dos cosas del Génesis que Dios detalla como dos caminos, como lo hablamos la vez pasada en el último tema. Espero que le pongamos atención, ¿verdad?, para que podamos entender. Es algo de que ha existido desde ese tiempo hasta ahora. Pero vemos que hoy en día ese fruto prohibido todavía existe. Ese fruto prohibido está alrededor de nosotros. Pero ¿qué Dios nos dice hoy en día acerca de eso? Si nos podemos a pensar nosotros, no fue solo eso, no solo fue para ese momento que Dios le advierte a Adán del bien y del mal. No solamente fue en esa instancia o en ese momento cuando Dios se refiere al hombre tratando de limitarlo, o sea, previniéndolo de un daño que podía causar a él si él cometía esa desobediencia. El punto que quiero llegar es que no solo en ese momento Papá Dios lo hace, pero nuestro Padre Celestial lo ha venido haciendo por el transcurso de los años, de las épocas. Papá Dios ha venido advirtiendo y los está advirtiendo ahora nuevamente. Amén. Dios lo está advirtiendo a toda la humanidad ahora mismo. Dios nos está advirtiendo a nosotros. Dios nos está enseñando a nosotros. Amén. Dios nos habla de un principio y un fin. Dios nos habla del Génesis y Dios nos habla del Apocalipsis. Nosotros venimos viviendo, o sea, la generación, la creación de Dios ha venido viviendo todo esto desde allá del Génesis. La palabra de Dios ha venido advirtiendo desde entonces del árbol, del fruto prohibido. Ahora nosotros viviendo en un tiempo, más bien dicho, del fin, porque estamos, la palabra de Dios
lo que está escrito, que Dios ha dicho para la humanidad, estamos a un borde del cumplimiento de las cosas finales. Más bien dicho, viviendo en la era del Apocalipsis. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice así. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito Dios. Como hablamos anterior, que hubo una desobediencia. Todos caímos en esa desobediencia. No hay ni a un justo, ni a un perfecto, solamente Dios. Entonces, todos estamos bajo esa carga del pecado. Ahora bien, vemos de que siendo justificados gratuitamente, como nuestro Señor Jesús habla en su entendimiento y en su enseñanza hacia nosotros, de que las puertas están abiertas para todos, para justos y pecadores. No hay limitación ni excepción de personas. Dios nos quiere rescatar a la humanidad. Y eso es gratuitamente. Todos tenemos esa opción. Ahora bien, depende de nosotros escuchar ese llamado y poder nosotros cumplir con eso que Dios nos pide. La palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, qué son las consecuencias. De la misma manera como se lo dice a Adán. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Simplemente nos está hablando, si haces el mal, si comes de ese fruto, morirás. De todos puedes comer. ¿Qué es? La dádiva de Dios. Es el fruto, es el árbol de vida. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Y Dios nos está previniendo. Así como lo hizo con Adán en ese momento. Dios nos está advirtiendo, nos está dando esa oportunidad que no desobedezcamos. ¿Por qué? Porque vendrá castigo sobre la tierra. Vendrá aquello que se llama el juicio final. Papá Dios no creó eso para el hombre. Nuestro Padre Celestial no ha creado el infierno para la humanidad. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para la humanidad. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se arrepientan y busquen las cosas de Él. Vamos a irlos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 3. No, Efesios capítulo 5, versículo 11. Amén. Dice, Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Estamos viendo esa palabra. Cómo Dios nos habla en ese versículo. Ahí dice, no participéis en las obras infructuosas. O sea, no toquemos
no nos mezclemos con el mal. ¿Cuál es eso, el mal? Es el fruto prohibido. ¿Por qué es eso, el fruto prohibido? Porque Dios no quiere que nosotros participemos de eso. Es algo que Papá Dios quiere que nosotros estemos apartados de eso. Aleluya, el pecado. Señor. ¿Por qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que pasa cuando practicamos el pecado? La paga del pecado es muerte. Ahora bien, ¿qué es lo que le dice Papá Dios a Adán? Si comieres de él, ciertamente morirás. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se trata de ese árbol prohibido. El árbol prohibido es el mal, la oscuridad, aquello que no está con Dios, sino que está contra Dios. Lo del mundo, más bien dicho. Eso es lo que Papá Dios nos quiere evitar a nosotros, para que nosotros podamos entender y lograr la salvación, para que podamos vivir una vida agradable, una vida en paz, para que podamos nosotros estar en ese jardín eterno, lo que Dios ha creado para nosotros. Amén. Dios no ha creado a nosotros infierno. Dios nos ha creado a nosotros como seres muy especiales. Aleluya, sí, Señor. Dice que Dios nos ha creado aún mejor que los ángeles. Amén. ¿Qué tan especiales no somos nosotros ante Dios? ¿Cómo usted cree que Dios quiere que nosotros vayamos al infierno? Dios no lo quiere. Dice que nosotros seremos coronados mejor que los ángeles. ¿Por qué? Los ángeles no tienen corona, pero nosotros sí, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Es algo muy especial para lo que Papá Dios tiene para nosotros. Romanos 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Ese es el pago de cometer el pecado. Lo mismo que le acontece a Adán, ¿verdad? Se la paga del pecado. ¿Qué es todo eso? Lo que ahora en día nosotros vivimos, el sistema de una desobediencia, el sistema de un pecado. Y es por eso que nosotros vivimos en la situación que estamos. Si nosotros no estamos constantes luchando, buscando las cosas de Dios o en la oración, nosotros automáticamente somos separados de esa mano divina. Porque por ende nosotros, nuestro cuerpo quiere practicar las cosas del mal. Nuestro cuerpo quiere ser lo malo. Como un enemigo entre nosotros, el cuerpo, tratando de participar y hacer lo malo. Entonces, por eso que Dios nos incita a nosotros a que oremos, a que le busquemos, a que no desmayemos, a que estemos fuertes, a que estemos preparados, a que estemos llenos del aceite, del Espíritu Santo de Dios, porque así nosotros somos fuertes, porque así nosotros no fracasamos tan fácil, porque así nosotros podemos ser fuertes con los deseos de la carne, los deseos del mundo. Pero sin el Espíritu Santo de Dios somos frágiles. Nosotros podemos fracasar muy fácilmente porque no tenemos esas defensas que nos protegen a nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se convierte enemigo de Dios. Ahí vemos qué es lo que pasa cuando nosotros comemos de ese fruto malo, cuando nosotros participamos del mundo. ¿Qué es lo que pasó cuando
Adán y Eva cometieron este pecado, Dios les había dado un jardín. Dios les había dado paz. Aquello era bello, era maravilloso, donde ellos estaban. Pero ¿qué pasa cuando ellos cometen esta desobediencia? Dice la palabra de Dios que fueron expulsados de ese jardín. Y desde ese momento nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, pone límites sobre a la orilla del jardín. Ángeles cuidando ese jardín, protegido con espadas, para que no pudiesen entrar. Y allí vemos desde ese momento que se fundan los límites de la santidad de Dios. Nosotros no podemos solo entrar así, porque tenemos que ser purificados para poder nosotros entrar Amén. al jardín de Dios. Sí, Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que nada inmundo heredará el reino de Dios, porque tiene una protección, porque las cosas de Dios no son juguetes. Y es por eso que Papá Dios nos incita a nosotros de que no participemos de las cosas del mal. Es por eso que Dios nos dice a nosotros que escuchemos su llamado, que entendamos que solo en Él podemos nosotros encontrar la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. No sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué acontece allí en ese momento? Ellos fueron expulsados, como dice la palabra, del jardín. Y ya hay una desenamistad hacia Dios entre el hombre. Algo que no va coincidiendo. Se hace uno enemigo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla del mundo. Por el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios odia el pecado. No a la humanidad. Pero odia la desobediencia. Es por eso que dice, la paga del pecado es muerte. Porque tiene un límite indefinido. Hay un corte determinadamente que no coincide con las cosas de Dios, con la santidad de Dios. Nos corta determinadamente nosotros de la gloria de Dios, el pecado. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros vemos eso, vimos eso, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero por misericordia, dice Papá Dios, Dios tomó los linderos y los límites que acontecieron después de la desobediencia, porque Dios es maravilloso, Dios es amor, dice la palabra de Dios. Sí, Señor. A veces nos equivocamos cuando vemos progresar al malo, cuando vemos progresar al hombre que está en el mundo, y pensamos nosotros que hay algo que está mal, pero en sí no está mal. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice que Dios es amor, Dios es gracia. Aleluya. En Dios hay misericordia para todos, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda. Hace, dice la palabra de Dios, salir el sol para justos y pecadores, caer la lluvia para justos y pecadores. Dios es maravilloso.
pero a veces no lo podemos entender. Cuando estamos confundidos, cuando nuestras mentes no están bajo la dirección de Dios, nosotros no podemos entenderlo, ¿verdad? Nos culpamos nosotros mismos, culpamos a Dios, y es allí donde ocasionamos nosotros conflictos que solo nos llevan a nosotros a la ceguez espiritual, porque la dirección de Dios no está con nosotros. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Versículo 56. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Es el pecado. Bendito Dios. ¿Qué más clara la palabra no puede estar, pienso yo? Primera los Corintios 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora bien, ¿sabe usted qué es un aguijón? Un aguijón es como le llaman un pico, ¿verdad? Algo que puya. Como el aguijón del alacrán, dicen, el alacrán tiene una punta atrás. Ese es un aguijón. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El aguijón. Ahora bien dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bendito mi Dios. ¿Qué es lo que tiene poder sobre el pecado? La ley. ¿Qué es eso? Lo que Dios, como le dice a Adán, no lo hagas. Te está poniendo una ley. Si lo haces, morirás. Le está poniendo una ley sobre el pecado. ¿Qué pasa cuando eso se viola? Actúa la ley, que es lo que actúa la ley, y es la que lo hace culpable de sus actos. Igualmente nos hace nosotros culpables hoy en día de nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios, según la ley, no matarás. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué es lo que está orando? La palabra de Dios que dice, no lo hagáis. No comáis del fruto prohibido. No participéis de las cosas del mundo. Porque si lo haces, morirás. Lo mismo que acontece en los Génesis. No ha desaparecido para nosotros esa ley, esa regla que Dios ha establecido. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decidir de la misma manera ver las cosas del mundo como lo ve Eva y dice que fue agradable para sus ojos. De la misma manera nosotros podemos ver las cosas del mundo ahora. Aquello que nos gusta, aquello que pensamos nosotros que es satisfactorio para nuestras vidas. ¿Por qué ahora es eso con más precisión y con más hambre? ¿Por qué nuestros cuerpos sienten esas ansias ahora? Yo pienso que son peores que las de antes. Porque antes tenían la protección de Dios, antes de que ocurriera la desobediencia. Ahora no, nosotros estamos bajo un pecado. Quiere decir que somos más frágiles todavía. Quiere decir que nuestro cuerpo, por ende, por naturaleza, quiere practicar las cosas del mal. Quiere hacer el mal, que nos jala como un imán para poder nosotros practicar las cosas de la oscuridad. Bendito sea mi Dios. Y es eso
lo que nos lleva a nosotros ¿a qué? A la muerte. Es cuando nosotros hemos muerto hacia Dios. Desobedecemos a Dios nosotros. Pero dice la palabra de Dios que estando nosotros en esta tierra con vida, todavía tenemos esa oportunidad. Y es la oportunidad de un arrepentimiento. Dios nos da esa oportunidad a nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Romanos 5 y 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que reina detrás del pecado? La muerte. La muerte. Lo mismo que nuestro Padre Celestial le advierte a Adán. Ciertamente morirás. Esa palabra no ha desaparecido. Esa palabra está en nosotros. Esa palabra Dios nos está diciendo hoy en día. No desobedezcáis. No lo hagáis. Pero también nos da una de la vida eterna. Del árbol de vida. ¿Cuál es el árbol de vida? El que tenemos ahora nosotros en día en este lugar. Ese es el árbol de vida eterna. El camino sagrado de Dios. Lo que Dios quiere que sus hijos hagan hoy en día para que encuentren esa salvación. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos o lo vamos para el mundo? Somos destituidos. A Dios no le agrada eso. Nosotros no podemos, como dice la palabra, adorar dos dioses. No podemos nosotros hacer eso ante Dios, porque Dios es sagrado y con Dios no se juega. Así también dice, la gracia reina por justicia para vida eterna. Gracias a Dios que nos da a nosotros esa oportunidad, por medio de nuestro Señor Jesús, de que podamos nosotros tener esa oportunidad, tener esa opción nosotros de ser salvos. Y ese es algo muy maravilloso, de haber conocido nosotros el camino de la verdad, ¿verdad? Porque esa es la que nos ha liberado a nosotros, nos ha nosotros dado el amparo a nosotros, para que podamos nosotros poder alcanzar un día eso que Dios quiere, que es la salvación de nuestras almas, por la gracia de nuestro Dios. So, no nos olvidemos de que eso que Dios le habla a Adán un día, solo fue para ese tiempo. No. Dios nos está diciendo hoy en día, hoy en este momento, de que nosotros no hagamos el mal, porque hay algo que reina en el mal, que es la muerte. Eso no se ha terminado hasta el último momento de nuestra vida, hasta que nosotros triunfemos, hasta que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hasta el último momento de nuestra existencia, y digamos, gracias Dios, hemos triunfado, hemos peleado, hemos ganado esa batalla, porque tú nos ayudaste, nos diste fuerzas, nos diste alas, como dice la palabra de Dios, que nos dará alas como el águila, para que volemos, para que seamos protegidos por Él,
porque Él nos ha prometido a nosotros un galardón, nos ha prometido darnos fuerza, nos ha prometido guiarnos, protegernos. Eso es lo maravilloso de que tenemos nosotros, los hijos de Dios. La protección de un poder maravilloso y grande, sublime, que no hay otro como Él. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se encuentra sobre el círculo de la faz de la tierra, y su poder y su autoridad está sobre todas las potestades, sobre todos los poderes de la existencia. Aleluya. No hay otro Dios tan grande y poderoso como ese Dios al que nosotros pertenecemos. Nosotros somos los más ricos que pueden haber de la existencia. Amén. Los hijos Amén. del Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Oremos dando gracias a Dios porque nos permitió este momento y esta palabra. Señor Jesús. Gracias, divino Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, Gracias, Jesús. por tu existencia, Gracias. por tu creación, Gracias, Padre eterno. por toda la obra de tus manos, Padre. Gracias, Gracias, Señor. mi Dios, porque nos has dado, Padre Celestial, Por ser el tan entendimiento y la sabiduría, mi Gracias, Dios. Padre. La grandeza tuya, Padre Gracias, Celestial. Señor, por tu poder. Nos has heredado, Padre mío. Nos has dado, Padre Celestial, esa riqueza más grande, Padre mío, que no existe, Padre. Solamente en ti, Padre amoroso. En el nombre del Señor Jesús, Padre, te damos gracias en este momento. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por el entendimiento, Padre Celestial. Porque nos has permitido, mi Dios, venir a tu redil. Y nos has prevenido, Padre Celestial. Nos dices a cada momento, no hagáis lo malo. Nos dices cada momento, Padre Celestial, no comáis del fruto prohibido. Gracias, Padre amoroso, porque tú nos adviertes, Padre amoroso. Te pedimos, maravilloso Dios, que nos dé la fuerza, la protección que necesitamos siempre, cada uno, Padre Celestial. Esa iglesia, maravilloso Dios, esa iglesia que te espera, mi Dios, protégela, Padre Celestial, para que un día, maravilloso Dios, podamos, mi Dios, seguir y alcanzar hasta ese momento triunfantes, Padre Celestial, victoriosos, Padre Celestial, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has dado la dirección, Padre amoroso, y podamos, Padre Celestial, gozar de tu gloria, Padre amoroso, allá, mi Dios, en ese jardín, en esas moradas que nuestro Señor Jesús describe un día, que hay muchas moradas para sus hijos. Y nos dice, me voy a preparar esas moradas para ustedes. Bendito sea tu nombre, Padre amoroso, por tu bondad, tu gracia, por tener, mi Dios, esa nueva Jerusalén, mi Dios, lista para los hijos. Lista, Padre Celestial, para aquellos, Padre amoroso, que se preparan hoy en día, Padre, para, mi Dios, esperar esa llegada, mi Dios, esa llegada, mi Dios, final. Donde, Padre Celestial, estaremos juntos, Padre Celestial, glorificando tu nombre. Donde dice tu palabra, el sol no brillará más, porque tú serás la luz de tus hijos, Padre. Gracias, Padre amoroso. Gracias, yo sé, maravilloso Dios. En este momento, Padre, que hay, mi Dios, un movimiento, Padre, en el cielo. Hay un movimiento, Padre Celestial, porque tú, mi Dios, te preparas, porque se prepara, mi Dios, todos aquellos, Padre Celestial, que contribuyen, mi Dios, a todo esto, Padre Celestial, para venir, mi Dios, a traer a esa iglesia. Se preparan, mi Dios, tus hijos, mi Dios, tus ángeles, se preparan tus ejércitos. Hay movimiento, Padre, en la gloria. Hay movimiento, Padre. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque nos haces entender, porque nos haces saber, Padre Celestial, de que estamos en los tiempos finales, Padre, y tu palabra nos advierte a cada momento, Padre Celestial, las señales, como dice nuestro Señor Jesús, cuando veáis
que las hojas de los árboles están cayendo, es porque el verano está cerca. Así lo estamos viendo hoy en día enfrente de nuestros ojos, Padre. Las señales que se están viendo en el mundo, Padre Celestial, los tiempos finales nos anuncian tu venida, Padre Celestial. Gracias, Padre, te esperamos. En el nombre del Señor Jesús, Padre, danos aliento para poder sobrevivir estos últimos días, Padre, los días que nos has dado establecidos en esta tierra, Padre Celestial. Ya sea que nos halles, Padre, con vida, o ya sea, Padre, que nos tengamos que ir antes de ese momento, Padre. Que tú seas esa dirección sobre cada uno de nosotros, Padre amoroso. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, tu obra. Gracias, mi Dios, por toda, mi Dios, tu presencia, mi Dios, sobre nosotros. Gracias, eres digno de alabanza y gloria, Padre. Digno de alabanza y gloria. Digno de alabanza y gloria. Digno de alabanza y gloria. Gracias, Padre. Maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Dios. Porque nos enseñas con tu palabra